Dice la Escritura en Primera de Pedro, apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la Escritura aquí. El apóstol Pedro está dirigiéndose a naciones y a momentos como hoy para la Iglesia de Cristo, a vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora vamos a pasar al versículo 8 y dice: a quien amáis sin haberle visto. De aquí está el corazón del mensaje. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el mensaje, vamos a orar y ahora después entramos. Padre bueno, te doy gracias por esta oportunidad que me das, con temor y temblor, Señor, delante de tu presencia, sabiendo que eres tú el único que puedes ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, que nosotros no podemos aportar nada si no es por tu Espíritu, Señor. Te ruego que abras nuestros corazones y pueda hablar profundamente a cada uno de los que estamos aquí, pero también a los que van a escuchar este mensaje en Radio Paz o en las redes sociales, Señor, a través de nuestra página web. Habla a sus corazones como tú has hablado al mío, Señor, y también como tú sabes, solamente tú sabes hablar a cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, esta carta, aunque le llamamos libros, pero son cartas de los apóstoles, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, y así podríamos hablar de todas las cartas, los evangelios. Esta carta se escribió en el primer siglo, en el año 64, más o menos. Y esta carta va dirigida, enviada a naciones, a iglesias de aquel tiempo, año 64, primer siglo, donde no habían tenido la experiencia que el apóstol Pedro y otros tuvieron, que fue ver personalmente a Jesús. Ellos no. Por lo tanto, habían creído en Jesús, pero necesitaban ser fortalecidos en fe, en aquello que estaban creyendo. Así que, y esta carta va dirigida también a nosotros. Esto que el apóstol Pedro les dice en el versículo 8 es la prueba de fuego de esa fe genuina que vino por su gracia, hemos leído ya antes, a nuestras vidas. Por lo tanto, el apóstol Pedro, como un siervo de Dios con discernimiento, conociendo la necesidad de la Iglesia de Cristo en el mundo, mandó esta carta y, lógicamente, esta carta tenía que llegar algún día a nosotros también. Gracias a Dios la conocemos ya de tiempo. Así que lo que quería comprobar, o que pudiéramos comprobar nosotros mismos, porque está dirigida a cada uno de nosotros, era que tengamos claro que amamos, que nosotros mismos tengamos claro que amamos a Jesús sin haberle visto y creamos a Jesús sin haberle visto. Esto es lo que el reto, el espejo que el apóstol Pedro les pone delante, para que ellos mismos
tú y yo mismos nos examinemos si amamos o no a Jesús sin haberle visto. Así que no solamente eso, sino creemos sus doctrinas, porque amarle sin haberle visto implica creerle, y creerle es creer sus doctrinas, sus enseñanzas, es creer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y saber distinguir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando de Jesús. Porque podemos tener una fe en Dios, pero no está matizada, no está bien fundamentada. Y es necesario para que sepamos a quién nos dirigimos, quién es el autor de la salvación, cómo Dios tiene un plan eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo esto era necesario que los primeros discípulos, si leemos el versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Fueron dispersados por la persecución en Jerusalén y por todas las persecuciones que han habido a través de la historia al pueblo de Dios, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a ti y a mí, hermanos queridos. A esa carta iba dirigida en estos términos para que tú hicieras la prueba en ti mismo. La Escritura, acabamos de leerlo, hermanos, dice el versículo 8, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, atento a esto que dice aquí, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es algo tremendo, hermano. Hay en las diferentes versiones, está echando un vistazo. Cuando dice aquí, esto es muy importante que lo tengamos claro cada uno de nosotros, hermanos. Si le amamos realmente, tú sabes a quién amas. Cada uno de nosotros en nuestro interior sabemos a quién amamos y a quién no amamos. Eso lo sabemos. O sea, te está poniendo algo que tú mismo puedes chequearte, mirarte si a ti mismo, si tú realmente quieres, amas a Jesús. Porque amar a Jesús implica amar sus doctrinas, sus enseñanzas, obedecerle. No es amar a Jesús en algo abstracto, sino es realmente algo que lo vives. Claro, cuando dice aquí, aunque ahora no le veáis, os alegráis. Claro, esta palabra os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso. Lo que dice en otras interpretaciones cuando dice inefable es indescriptible. No hay palabras para describir esa experiencia, hermanos. No hay palabras. Los que hemos experimentado el amor de Cristo en nuestros corazones y tú te das cuenta que empiezas a amar a Cristo, que antes no lo amabas, y tú también sabes que antes no lo amabas. Eres consciente de que antes no lo amabas como ese amor que se ha despertado en ti, que lo ha despertado Él. Por eso el apóstol Pedro le pone este reto delante, que ellos mismos pueden chequearse y ver si realmente ellos aman sin haber visto a Jesús y le creen sin haber visto a Jesús. El reto no es cualquier cosa, es una prueba que tú y yo tenemos que ser muy honestos delante de Dios, hermanos, para poder experimentar esto, hermanos. Nosotros sabemos que éramos ajenos a ese amor. Tú y yo lo sabemos. Hasta el día en que Jesús despertó por el Espíritu Santo ese amor en nosotros. Vivíamos como todo el mundo, hermanos, como todo el mundo, en nuestros delitos y pecados. Y practicábamos el pecado con libertad, sin conciencia, sin dolernos nada. Cualquier cosa, puedes meter lo que quieras. Y tú lo hacías como nada, pues como parte como ser humano, como uno más. Pero el día que la misericordia de Dios, que Dios en su misericordia, Jesús puso su mirada en ti y quiso despertar ese amor, fue cuando empezamos a tener conciencia de que Él era el Señor. Ese día, hermanos, algo especial. Así que, hermanos, cuando eso ocurre, hermanos, esa experiencia indescriptible, que no podemos, con las palabras se quedan cortas, hermanos. Todos lo sabemos,
Pero fíjate que dice, es muy interesante, porque dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y no está hablando de un momento concreto y de ese día que ocurrió, sino que esto es algo que va a estar en ti toda la vida. ¿Me están entendiendo? A pesar de vivir en tormentos, días de luchas y cosas que nos ocurren a todos nosotros, hermanos, y que tenemos que vivir cosas que son desagradables, que no nos apetecen, que nos sentimos que no somos nada, que estamos sin fuerza alguna, aún así, hermanos, aquellos que por la misericordia de Dios, Dios puso su mirada y despertó su amor en tu corazón y en mi corazón, podemos tener alegría. En lo profundo de nuestro corazón dejamos a un lado todo el problema, todas las circunstancias que podamos estar viviendo, y en nuestro interior hay un amor especial y una paz que viene del cielo, que viene de Jesús, que nos alimenta, nos fortalece, nos da paz. Y nos dice, aunque estés pasando por ahí, yo estoy contigo. Es algo especial, es indescriptible. No tiene palabras. Es algo especial. Y te alegras con gozo. Con gozo. Y a veces con lágrimas de todo lo que estás viviendo y dolor. Y también dolor porque sabes que no lo has hecho bien en alguna de las cosas que te pueden estar sucediendo. Pero eso nos regenera y nos limpia. Las sales minerales que salen de nuestros ojos nos embellecen el rostro cuando derramamos lágrimas sinceras, porque el amor de Dios está operando en tu corazón y te está regenerando y lavando. Así que no te dé pena si lloras y derramas lágrimas por cosas que tú sabes que podían haber sido de otra manera, pero que han sido, que están ahí, y eso te hace bien, te rejuvenece espiritualmente, incluso físicamente, o tu aspecto lo puede hacer. Dios obra de esa manera, Él así. Es indescriptible, hermano, no tiene palabras. No hay palabras para expresar. Vosotros, los que conocéis al Señor, los que amáis a Jesús sin haberle visto, que es en base a una experiencia producida por Él, absolutamente, en tu vida y en mi vida, hermanos, por su pura gracia, hermanos. Él fijó sus ojos en ti y en mí. Y yo sé, hermanos, y tú tienes que saber si le amas o no le amas con todo tu corazón, pero que implica amarle, también amar su palabra. Hermanos, cuando tú tienes esa experiencia, el agradecimiento hacia el Señor, porque Él puso su mirada en ti y tú ahora le amas de una manera que no lo entiendes, que lo ha producido Él en ti. El conocer su voluntad para tu vida es clave. Conocer su palabra es importantísimo. Devoras la Biblia, hermano. La devoras. Quieres conocer la palabra de Dios. Quieres conocer sus doctrinas fundamentales, las que te hacen que tú seas una persona con conocimiento de tu salvación, de tu fe, de dónde se encuentran las promesas de Dios. Todo lo que enseña la Biblia para un hijo de Dios. Fundamentales, doctrinas fundamentales de la salvación, del pecado, de la gracia, todas las doctrinas fundamentales que son las que nos van a sostener y nos van a levantar, los que nos van a dar aliento, porque la palabra de Dios nos viene a la mente y al corazón y nos recuerda su palabra y nos hace continuar con alegría y gozo inefable, que no sería posible de otra manera, porque es la palabra de Dios la que se convierte en vida, es la que hace que nuestro corazón se regenere, a pesar de estar viviendo circunstancias que no se las deseamos a nadie en muchos momentos, hermanos. Este es lo que ocurre, hermanos. No solo eso, sino que en nuestro corazón, como sabemos que esto es algo especial, que un día surgió en nuestra vida, en nuestro corazón, sin tener nosotros no hicimos nada, se iluminó nuestro corazón, nuestra mente y empezamos a ver a Jesús por la fe y amarlo.
Queremos que otros que nos damos cuenta que están pasándolo mal, que dicen o creen que creen en Dios a su manera, pero que todavía tú y yo, que conocemos a Jesús y que le amamos sin haberle visto, también tenemos el discernimiento para darnos cuenta que ellos todavía no tienen la dimensión, el conocimiento de quién es Jesús. Y te duele. Te duele en el corazón y oras por ellos. Y no solo oras, sino que si puedes predicarle el Evangelio y darle algunas matices, algunas palabras, porque muchas veces no se le puede hablar en el contexto, en fundamentos necesarios, porque todavía no están preparados, pero tú y yo tenemos que tener esa gracia, ese agradecimiento a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a canalizar los fundamentos de la Biblia y el deseo en el corazón producir en las personas que están todavía ahí en ese proceso, que Dios siga obrando en sus corazones. Eso es algo de lo que ocurre cuando nosotros hemos tenido la experiencia de amar a Jesús sin haberle visto, hermanos, de creer su palabra. Esto es algo de las cosas que tienen que hacer. Devoras la palabra. Yo me comía la Biblia, hermanos, y con un blog apuntando cuando me convertí. Y no he parado de hacerlo toda mi vida, porque es necesario instruirme en los fundamentos de la palabra de Dios y saber en quién he creído. ¿En quién he creído? ¿A quién tengo que agradecerle esa obra expiatoria que yo no me merecía y que ahora por su gracia soy salvo? Soy un hijo de Dios. No era un hijo de Dios hasta el día que Cristo iluminó mi corazón, mi mente, y pude entenderlo. Cuando el apóstol dice aquí, hermanos, a quien améis sin haberle visto, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Eso indescriptible que no entendemos, tenemos que empezar por entender lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, dice la Escritura, para que tengamos claro que no eres que tú amas a Jesús, para poner los pies y los fundamentos correctos, para que no tengas errores y te creas que algo tiene tú que ver con esto. No, hermanos, no. Si tú no tienes la base doctrinal firme, el enemigo te confundirá y creerás que eres tú. No, mira lo que dice ahí, hermano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó por eso. Él nos amó y despertó su amor. Dice que el Espíritu Santo en Romanos 5:5, ¿podéis poner Romanos 5:5? No está, se está puesto por ahí. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. No estaba en ti ni en mí. Ha sido derramado por el Espíritu Santo, hermanos, que nos fue dado. No teníamos al Espíritu Santo. Ahora el que está en ti viviendo hasta que te vayas con Cristo y la eternidad, porque va a estar siempre, es el Espíritu Santo que antes no estaba, que es el que cuando hace algo se contrista. Te contrista a nivel personal a cada uno de nosotros. Y es el que nos hace ver que si le amamos no podemos permitir que nuestras vidas le ofendan, que hagamos cosas que no le agradan. Nos lo recuerda y con humildad Dios nos trata para que rectifiquemos y hagamos su voluntad. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermanos. Y en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú tienes dificultades para amar a Dios, primero, porque esto es vertical y horizontal. El amor de Dios funciona así. Tú recibes el amor de Dios y el amor de Dios se tiene que canalizar horizontal. Por eso no es solamente a Dios y vivir aquí como el llanero solitario y dice, no, yo ni iglesia, ni pastores, ni yo amo a Dios, yo tengo... No te enteras.
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto, atento, escucha bien y ponle las comas entre lo que dice aquí. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, Él envió a su Hijo, para que vivamos por Él. O sea, si tú y yo vivimos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no. Tú lo amas, pero ha sido porque Él, dice, nos amó a nosotros. Primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tus pecados no podían ser pagados, por mucho que tú y yo quisiéramos arreglar las cosas y esforzarnos. Dice que nuestras obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia. Lo más sucio, lo más retorcido, imagínatelo, bueno, pues eso es lo que es tu obra y mis obras. Tú no vas a poder hacer nada, ni lavar tu vida, ni mejorar tu vida por tus obras. Ese es el error más grande que tiene, y hay millones, desgraciadamente, de personas en el mundo, muchos millones. Yo diría que una gran parte, la mayoría. Así que dice aquí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que vertical y horizontal, hermano. No puede estar una cosa sin la otra, hermanos. Es muy importante esto que acabo de decir, porque muchas veces el enemigo juega con estas cosas. Ahora, en Primera de Juan 5, un poquito más adelante, del 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Quiero que te des cuenta de estas palabras, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que significa, pero es importante entenderlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Quiere decir que hay un nacimiento. Hay un día que tú naces. Y todos los que hemos nacido, que estamos aquí, sabemos y tenemos una fecha de identidad y de nacimiento. ¿Amén? Todos. Yo sé cuándo nací, aunque en mi DNI pone otro día. Pero mis padres me dijeron, no es que te inscribieron más tarde. Porque la comadrona, que era la que se ocupaba de esas cosas antiguamente, fue después, yo nací el 22 de diciembre y me pusieron el 1 de enero. Pero yo no nací el 1 de enero, yo nací el 22 de diciembre. Pero independientemente de que estés ahí, porque estaba haciendo el proceso de ser engendrado, que vamos a leer ahora también, sí que tú sabes que ahora le amas porque has nacido de nuevo. Nacido de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios. Tú naciste de tu padre y de tu madre. Pero a los 30, a los 40, a los 15, a los 9, a los 10, a los 50, hay un día que se produce un nacimiento de Dios. Ese nacimiento viene del trono de Dios, de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, hacia tu vida, sin que tú y yo no lo merezcamos, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, pero por los que Él pone sus ojos sobre ellos. Ahora dice aquí, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, creer en Dios, pero si no guardas sus mandamientos es porque no has nacido de Dios. Porque tú no tienes la capacidad, nadie personalmente, por mucho, aunque crea en Dios, tiene la capacidad espiritual y la fuerza para no pecar, para obedecer su palabra. Es así, es teniendo a Jesús y tenemos lucha y problemas y tenemos que estar llevándolo de nuevo delante de Jesús y arrepintiéndonos de nuestros fallos, pero te duele, no es como antes que no te dolía, como un pan que hacía lo que te viniera en gana y no pasaba nada, mentía sin problema,
Odiabas sin problema. Te emborrachabas sin problema. No pasaba nada. Fornicabas sin problema. Lo hacías como algo normal. Te drogabas sin problema. Y encima decías que creías en Dios. No, ese no es. Eso quiere decir que no habías nacido de Dios. Puedes leer la Biblia, puedes hacer estudios bíblicos, puedes hacer lo que quieras, pero si no has nacido de Dios no puedes soportar el pecado. Pecas, eres un pecador. Pecadores somos todos, pero los cristianos son pecadores arrepentidos. Hay un antes y un después. Ya no es lo mismo. Tu vida tiene que haber cambiado, si no, es que no has nacido de Dios. Así que dice aquí la Escritura, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo, escuchen bien, lo que es nacido de Dios, si no ha nacido de Dios, no. Pero dice, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Tú no tienes poder para vencer retos que se van a presentar en tu vida si no has nacido de Dios, hermano. No vas a poder hacerlo. Es imposible. Ni vas a poder amar a Jesús. Va a tener un cierto amor a Dios, así en místico, porque estás viviendo experiencias, situaciones y cosas que te hacen creer en la existencia de Dios, pero sin una definición, sin una fe genuina, sin haber nacido de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muy interesante, hermanos. El versículo 10, saltamos ahí unos versículos, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, escucha bien esto, hermano, por favor. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No en Dios, sino en el Hijo de Dios. O sea, en Dios, Jesús y Dios son uno. Pero Dios quiere que sepa que Dios deja establecido que tu fe tiene que estar depositada en Jesús. Porque Él es el que pagó por ti en la cruz del Calvario si es que has nacido de Dios. Así que dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, ama a Jesús y tiene testimonio en sí mismo, en su corazón, de que lo ama. Y que ama al Padre, ama al Hijo y ama al Espíritu Santo. Y sabe que los tres son uno, pero que cada uno tiene una obra en ti. Sabe separar esa obra. Sabe ser agradecido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a conocer de su Hijo. Cuando tú no aceptas el plan eterno de Dios, estás cuestionando el plan de salvación que Dios, el Padre, ha dado testimonio, dijo, en Él me complazco en el Monte Santo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el río Jordán, Dios se aparece por el Espíritu Santo en el monte de la transfiguración, allí, y después en toda la trayectoria de Jesús durante los 33 años, desde niño, está con Él. La gente quedándose alucinada, los maestros de los judíos, los milagros, las señales, los prodigios, resucitando a los muertos, toda la obra de Cristo, dándole alimento a 25.000 personas con 3 panecillos, hermanos. Así que Dios dio testimonio de que Él y el Padre eran uno. Y Él mismo, cuando Lázaro resucitó, se dirigió al Padre. Dice, no lo hago para dar testimonio. Jesús daba testimonio del Padre y el Padre daba testimonio de Jesús. Amén, hermanos. A quien amáis sin haberle visto.
Ahora dice, el que tiene al Hijo, escucha bien, hermano, este versículo, antes hablábamos mucho de estos versículos cuando evangelizábamos. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta es, si yo amo a Jesús, es porque lo tengo en mi corazón. El que tiene. No es un tema de creer o no, solo, sino tener. Tener a Jesús como el Señor de tu vida. Esto es clave, hermanos queridos. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene, no tiene la vida. Estas cosas, dice el apóstol Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, qué importante que tú y yo sepamos. Por eso el apóstol Pedro les pone ese reto delante, porque él quiere que tú te afiances, tengas plena confianza en que Cristo, que tú amas a Jesús sin haberle visto y le crees, y crees sus doctrinas, sus enseñanzas fundamentales, y que tu vida está bien afirmada en su palabra. Así que dice aquí, estas cosas os he escrito a vosotros. De nuevo, otra vez se dirige el apóstol Juan. En la otra carta hemos leído en Pedro, en esta es Juan, pero los dos hablan en el mismo término, a vosotros, a las naciones donde llegue, a las iglesias donde llegue la carta, donde se lea esta palabra, que sepáis que es para vosotros, para los que han nacido de Dios. Nacido de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, tengáis claro, evidencia clara, para que creáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que esto es lo que Cristo está dejando claro en su palabra para que tú y yo, hermanos, tengamos una fe genuina. Cuando yo me di cuenta, hermanos, que Jesús había puesto sus ojos en mí, no estaba. Yo había sido un sinvergüenza toda mi vida, un pecador compulsivo. Yo no entendía, porque conocía a la gente, a mucha gente, y yo veía gente que tenía valores y cosas que yo no tenía y que cuidaban su vida, jóvenes como yo y más jóvenes, pero yo no. No hay palabras, hermano. No hay palabras. Porque ese amor surge dentro de tu corazón, en tus entrañas, y tú te das cuenta que amas a Jesús de verdad, sin haberle visto. Y dices, Señor, ¿cómo es posible que hayas fijado tus ojos en mí? ¿Cómo es posible, Señor? Y esto necesitamos refrescarlo, hermanos, porque seguimos siendo pecadores compulsivos. No pecamos como antes, pero hay muchas cosas que todavía no están conforme a la voluntad de Dios. Y somos susceptibles a ofenderle, a pesar de conocer su palabra. Y necesitamos que eso vaya siendo transformado. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga obrando profundamente en nuestros corazones, hermanos. Porque es la única manera de que tú y yo podamos dar la talla. No por nuestros méritos, hermanos, sino por agradecimiento. Es agradecimiento, es ser consciente de que tú y yo éramos vil pecadores, no teníamos acceso ninguno, no teníamos posibilidad de que
esa gracia llegar a nosotros. Y Dios puso su mirada sobre ti, hermano querido, y sobre mí. Y ocurrió este milagro tremendo, hermanos. Hay tres cosas que nos dice la Escritura aquí, hermanos. En 1 Juan 5:18, 3 veces repite estas cosas para que seamos conscientes de cosas que nos van a ocurrir y que tenemos que tener claras en nuestra vida para que ese amor por Jesús se mantenga ferviente. El apóstol Pedro nos dice unas cosas, el apóstol Juan nos dice otras que complementan una con otra. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vuelve otra vez a recordarnos que hemos nacido de Dios. Los que han nacido de Dios, si no han nacido de Dios, hoy puede ser el día. Pero mientras tú no te des cuenta de que ha habido en tu vida ha habido la espada del Espíritu Santo ha penetrado tu corazón y hay una separación del tiempo pasado al presente y que ahora realmente amas a Jesús. Con lo que implica amar a Jesús. Lo que implica es que su palabra y sus doctrinas y sus fundamentales tienen que ser esencia en mi vida. Tienen que ser parte de mi vida. Si yo no lo creo así, si yo no lo entiendo así, es porque todavía mi corazón no ha sido regenerado, hermano. Y hay que ser realista, por eso el apóstol Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Tú tienes que saber si realmente eso ha ocurrido en tu vida. Ahora dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hacer las cosas como tú las sueles o las solías hacer, con la libertad, el libertinaje que da la vida sin Cristo, que no te duele cuando haces algo que ofende al Señor, eso es practicar el pecado con libertad. Pero cuando tú eres un cristiano, un hijo de Dios, una persona nacida de Dios, como acabamos de leer, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Puedes fallar un día, puedes meter la pata en algo, pero tú no lo practicas. Y cuando lo haces, te duele. Y te duele mucho. Y te tienes que arrepentir. Te duele y te arrepientes. Inmediatamente, no hay mucho tiempo para que eso entre una cosa y otra. Entre el fallo y el arrepentimiento y el dolor tiene que estar todo eso muy paso a paso. Y tu humildad, la palabra de Dios fundamentada en tu vida, bien, te va a hacer consciente de que no lo estás haciendo bien. Y el Espíritu Santo te contrista y tienes que venir a Él de rodillas o levantando tus manos o llorando, diciéndole, Señor, una vez más, te he fallado. Me duele, no quiero ofenderte. No practica el pecado, no es algo... Y eso un hijo de Dios lo sabe. Por eso dice, sabemos. Tú tienes que saberlo, tiene que estar bien calado en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, hermanos. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, tú y yo hemos sido engendrados. No habíamos nacido de nuevo, pero un día, por la gracia de Dios, la fecha tienes que saberla más o menos, acuérdate, tú fuiste engendrado por el Espíritu Santo. Engendrado. Como un bebé que es engendrado en el vientre de su madre, tú fuiste engendrado por Dios
naciste de Dios. Naciste de Dios. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién te guarda? Dios. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Pero también dice en otro lugar, no deis lugar al maligno. Porque tú sabes que no tienes que dar lugar al maligno. Porque todas estas cosas las sabemos. Por eso el apóstol Juan dice, sabemos. Sabemos, hermano. Tienes que saberlo. Ser consciente. Vuelve a repetir la palabra sabemos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, hermano, no te sorprenda, vecinos tuyos, familia tuya muy íntima, personas que tú amas, amigos que tú amas. Esto tenemos también que tener conciencia de la realidad espiritual del mundo. Por mucho que nosotros lo escuchemos y nos digan cosas paralelas de Dios en su lenguaje y en nuestra relación, pero tú tienes discernimiento espiritual y sabes si ha nacido de nuevo o no. O no. O lo que estoy diciendo no. Tú sabes si ha nacido de Dios o no. Si tú has nacido de Dios, el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu, lo dice la palabra de Dios, de que somos hijos de Dios. Y dice aquí, sabemos que somos de Dios, y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Son marionetas del diablo, hermanos. Nosotros estamos bajo el Espíritu de Dios porque Él un día nos engendró. Él. Y nacimos de Dios. Pero el mundo está bajo el maligno, aunque sean gente normal, que vive una vida aparentemente normal. Pero Cristo no ha sido todavía engendrado. Y creen en Dios y tienen imágenes por su casa y toda esa historia que ya sabemos. Y cuando les duele algo dicen, ¡ay, Dios mío! Todo eso ya lo sabemos. Pero ese no es. Esas personas no han nacido de Dios. No han sido engendradas. Y cuando tienen problemas, oran a Dios y rezan a Dios. Dicen, rezan uno. Cuando dicen rezar es porque todavía no se han enterado mucho. Porque rezar es repetir. Como la Iglesia Católica, la tradición enseña a rezar. Rezar porque dice 36 Padres Nuestros, 27 Aves María y a San Pancracio de no sé cuánto, 3. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hay otro que es del perejil, que le pone el santo y el perejil al lado, para que esté verde. No tiene nada que ver, hermanos. No es creer en Dios así. No. Es amar a Jesús sin haberle visto y creerle. Y tú sabes si le amas o no. Dice que hemos leído que tiene el testimonio en sí mismo. En tus entrañas, tú sabes que le amas. A pesar de lo que estés viviendo, hermano. Que la mayoría de las cosas que vivimos es por culpa nuestra, como decía el siervo Josué. Todo lo malo que sale de nosotros es porque está en el corazón, hermanos. Lo decía el domingo, ¿no? Y lo bueno es del Señor. O sea que lo bueno no sale de ti. Lo bueno es del Señor. Pero todo lo que habla la boca sale del corazón. Lo decía el domingo el hermano. Así que sabemos que somos de Dios y el mundo entero, hermano,
esos seres queridos tuyos que todavía no han nacido de Dios, son marionetas del diablo. Si tú no tienes testimonio en ti mismo de que amas a Jesús, sin haberle conocido, sin haberle visto, y su palabra y sus doctrinas, es porque todavía no has nacido de nuevo. Porque dice que mis discípulos, el que guarda mi palabra, ese me amará. El que guarda, no en un cajón, en tu corazón. Hay muchos que dicen, yo tengo Biblia, he ido a estudios bíblicos. No, perdóname, si yo no te estoy hablando de eso. Yo te hablo si has nacido de Dios. Nacido de Dios. Es un milagro. Es un milagro. Mucha gente quiere ver milagros. Tú eres un milagro, hermano. Tú eres un milagro, hermano Dani. Juanfri, tú eres un milagro. Un milagro de Dios. Tú no tienes mérito ninguno. Mi hermanica Marta, que te quiero más. Tú eres un milagro. Somos milagros. Milagros vivos. Piedras vivas de la casa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Piedras vivas, esas piedras son las que construyen. Dice la Biblia, somos piedras vivas que formamos la casa de Dios. Él mora en nosotros. Ahora dice aquí, muy atento este pasaje, este versículo impresionante, hermanos. Pero sabemos, estas palabras te las tienes que apropiar a ti mismo. Porque es para ti, para mí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él abrió tu entendimiento y mi entendimiento aquel día que tú naciste de Dios. Él, aquel día, nosotros no teníamos conciencia de nada, éramos ajenos a la vida de Dios, como todo el mundo. Pero Él despertó esa fe genuina en ti y en mí, hermano. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ahora atento a esto, hermano, atento, atento. Y estamos en el verdadero, no en la iglesia evangélica Corandeu. Gloria a Dios por la iglesia bíblica Corandeu y por lo que significa Corandeu. Delante del rostro de Dios, de la presencia de Dios, precioso, hermanos. Es parte del sello de Dios, un regalo. Pero no, la clave está aquí. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero. Y ahora dice más, para que lo tengamos claro, por si hay alguna confusión entre Dios y Jesús. No, para aquí lo deja claro. Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna, hermano. No busques por ahí. No te confundas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando tú tienes todos estos fundamentos que enseña la palabra muy claro para los que han nacido de Dios y los tienes bien guardaditos en tu corazón, cuando el enemigo viene con sus mentiras continuas, ataque a tu mente, sabes que este es el campo de trabajo del enemigo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? La mente, también los ojos y los oídos y la boca, pero la mente es donde él trabaja más.
y te dice cosas que descalifican, que te descalifican, que te traen temor, que te confunden, que no sabes, momentos que te quedas en tierras movedizas, en lodo cenagoso que no puedes sacar los pies porque estás pasando un momento de presión. Y el enemigo es un cruel y quiere que te hundas en el lodo cenagoso y que no veas posibilidad de salir, sino que vivas en la ruina, en el desánimo. Ese es el trabajo de este diablo malo, que Dios lo reprenda, hermanos. Si tú tienes unos fundamentos sólidos, tú te has instruido en su palabra por amor, porque lo ama y quieres conocer su voluntad. El Espíritu Santo te lo va a recordar, de que has sido lavado con la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo derramó su sangre por la fe, Él la derramó en la cruz del Calvario, pero por la fe tú te la aplicas a tu corazón de que tú le perteneces porque Él te compró y naciste de Dios porque Él te engendró y tienes capacidad y fuerza para resistir el pecado porque Él te ha dado dominio propio que antes no tenías. Antes no tenías dominio propio. El apóstol Pablo lo dice en Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero es necesario conocer la palabra de Dios y fundamentar tu vida en la palabra de Dios, no un conocimiento superficial que no sabes. Por eso el enemigo te zarandea. Por eso el apóstol Pedro que dice, a quien amáis sin haberle visto, aunque ahora estéis pasando por prueba, pero vosotros lo amáis y sabéis en vosotros mismos que lo amáis y le creéis. Esta es la prueba de fuego en tu vida y en mi vida y que Dios la envía, hermanos, para que nos fundamentemos. El 30 de junio, hermanos, del año 2002, hace unos años lo dije aquí, el 30 de junio del año 2002 se jugaron los campeonatos, el campeonato del mundial de fútbol en Yokohama, en Japón. Ganó Brasil. Estaba todo el mundo, estaba el campo, el estadio estaba que no cabía un alma y todas las televisiones del mundo retransmitiendo el partido. Y de en medio de los futbolistas salió uno y llevaba una camiseta guardada con algo que decía que tú y yo necesitamos también ponernos o retenerlo presente en nuestros corazones. Salió y todas las televisiones del mundo lo sacaron. Algunos de los de aquí sé que lo han visto, yo no. Y ponía I belong Jesus en inglés. Yo pertenezco a Jesús. Yo pertenezco a Jesús. Mi vida es suya. ¿Tú le perteneces a Jesús, hermano? Yo pertenezco, no soy mío, soy suyo. Él me engendró. Yo he nacido de Dios. Yo no soy mío. Yo tengo que morir cada día a mi humanidad, a mi inteligencia, a mis cosas. Y dejar que sea Cristo el que fluya y saque lo que quiera de mi vida. Eso es lo que Él espera, hermanos, de nosotros.
En Primera de Pedro, que lo hemos leído, ha sido el primer pasaje que hemos leído. 3. No. Perdón. Primera de Pedro 1:3, sí, perdón. 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una esperanza viva. Es una esperanza viva, hermanos. No es una esperanza sin seguridad, no, es una esperanza viva. Y esa esperanza la recibimos nosotros, como dice Romanos 5:5, que lo hemos leído antes, lo vamos a leer de nuevo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Este joven futbolista no se avergonzó, porque era una esperanza viva. Él amaba a Jesucristo y sabía que aquello lo iba a ver millones de personas y que podía con eso podía ayudar a que otros creyeran. Y dice que, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquel día que tú y yo nacimos de Dios fue cuando nos fue dado. Esa esperanza que tú y yo tenemos que mostrarla en nuestras vidas, en todas las oportunidades que Dios nos dé, hermanos. Y tenemos que mostrarle a esa gente, a estos millones de personas que Dios, que todavía están bajo el maligno, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Esa es la cruda realidad espiritual que vive el mundo. La puerta es estrecha, dice la Escritura. Y no solo que es estrecha, sino que dice, y pocos son los que la hallan. Es estrecha y encima son pocos los que la hallan. Porque es Él el que pone tu mirada, su mirada en ti, hermano, y te engendra por el Espíritu Santo. Hace un siglo y medio más o menos, un misionero, el hombre se llamaba Augusto Glardon, fue misionero en la India hace más de un siglo. Tuvo que sufrir pruebas muy duras, terribles, porque aquello hace un siglo y medio. Ahora sigue pasando, porque la India hay que echarle de comer aparte, con las enfermedades, las pestes, las cosas que hay, fiebres causadas por las enfermedades tropicales, angustia debido a la presencia de fieras salvajes que todavía, pues, en los caminos donde iba predicando el Evangelio. Y cuando estaba viviendo todo eso tan precioso, este hombre perdió a su hijo de 5 años. Allí, por todas esas cosas y persecución tremenda. Pero hay una oración que yo he hecho mía, que la vamos a leer aquí. Algunos la habéis leído, visto, lo he puesto alguna vez en mi estado, los que veis mi estado lo habréis visto. ¿La puedes poner? Está escrito por mí, yo soy muy malo escribiendo, pero bueno, me perdonáis las faltas. No sé si se lee bien, pero yo pongo devocional diario, esto lo he hecho mío. Esto lo tengo enfrente. Y dice, tengo sed de tu presencia, divino jefe de mi fe. Divino.
jefe de mi fe. En mi debilidad inmensa. ¿Saben, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes me miran y se creen que yo soy fuerte y que sé mucho, y yo no sé lo que pensarán. Pero yo soy muy débil. Soy muy débil. Muy, muy débil. Muy débil. Muy torpe. ¿Qué haría yo sin ti? Yo lo he hecho mío. Cada día, a cada hora y a cada segundo, hermanos. Cada día, a cada hora y a cada segundo. Cada día, a cada hora. O tengo necesidad de ti. Ven, Jesús, y vive siempre más cerca de mí. Durante los días tormentosos de oscuridad y de terror, que los hay, hermanos, cuando decae mi ánimo, que son muchísimas más veces de las que tú te puedes imaginar, muchísimas más. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos sin Jesús, hermano? Fuera de él, nada, nada. ¿Qué haría yo sin ti? Oh Jesús, tu presencia es la vida y la paz. Su presencia en ti y en mí, hermano querido. La paz en el sufrimiento y la vida por siempre. Y esto todos los días, cada mañana y por la noche, es una oración en la que yo pongo delante, la he hecho mía, hermanos. Necesitamos estar muy cerca de Jesús. Necesitamos contrastar si realmente le amamos. Por agradecimiento a habernos engendrado, a haber nacido de Dios. Si estamos cualificados, hermanos, en cuanto a nuestro conocimiento, no hemos esforzado por conocer su palabra, sus fundamentos. Amo su palabra. Me preocupa cuando hago algo que no está bien, me duele. Es muy importante, hermanos, todo esto. Porque lo demás no sirve, no te va a dar ni la paz ni el gozo indescriptible que produce el Espíritu de Dios en tu corazón y en mi corazón cuando tú sabes que le amas sin haberle visto y le crees y quieres vivir lo que Él enseña en su palabra. Es esencial, hermano, para nuestras vidas. Voy a pedir a nuestro hermano Dani que pueda salir. No quiero alargarme más este tiempo, creo que es suficiente esta palabra para que la meditemos. Te invito a que dejes tu Biblia, medita todo lo que el Espíritu Santo ha estado ministrando y ahí en la quietud, recuerda, si tienes en ti el testimonio en ti mismo, hemos leído, de que tú amas, de que tú has nacido de Dios, de que tú has sido engendrado, de que te duele el pecado, de que quieres instruirte, conocer su palabra. Medita estas cosas, hermano. El tiempo es corto, el Señor viene pronto, hermanos. Y el pueblo tiene que ser un pueblo que está esperando al Señor de corazón, como las 5 vírgenes que tenían sus vasijas llenas de aceite, hermanos. Mira a ver si hay aceite suficiente en tu vida para poder soportar
y poder alumbrar mientras estemos aquí hasta que Jesús venga. Si no tienes tiempo de ir delante de la presencia de Dios para que ese aceite, esa vasija se llene y Él pueda hacer esa obra maravillosa en ti y en mí. Medita esto, deja la Biblia ahí.